Buenas hermanos, ¿cómo están? La fe católica versus la fe protestante, eso es lo que vamos a tratar ahora. La fe católica tiene un error, claro, yo les voy a decir que tiene un error porque yo soy protestante, como sabrán algunos, la mayoría que me escucha. Tiene un error la fe católica, es que ellos dicen que la fe nunca está sola. Entonces uno alcanza a ser salvo por la fe, claro, por la virtud que tiene la fe, intrínseca, por lo que es la fe. Pero dicen que también se salva por seguir las obras que Jesús mandó, las obras de la ley moral. Seguir la ley también, capaz que dicen, escrita en nuestros corazones, ser obras justas también. Pues dicen ellos que la fe obra por el amor. La fe nunca está sola, dicen. Y dicen que Lutero cometió ese error de pensar que en los pasajes, cuando dice la fe no por obras se alcanza la salvación, dicen que cometió un error Lutero en decir que la fe es sola. Y también el error, dicen ellos, es que cuando dice las obras, se refiere a las obras de la ley, que son el circuncidarse, que son el seguir los ritos judaicos. Y dicen que esas obras de la ley, circuncidarse, hacer esto, esas son las obras de las que Pablo no quiere que uno haga para justificarse. Pero las otras obras, que son de caridad, los dicen así, que son las obras que Jesús mandó hacerlas, y que son la ley moral, por así decirlo, que aparece también en la ley de Moisés: no matarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Todo eso, dicen, está en el paquete de la salvación. La fe más las obras buenas. Porque también agarran a Santiago 2, que dice que ¿podrá la fe salvarle si no hay obras? La fe fue perfeccionada por las obras, como dice Santiago. Y se basan en Santiago también. Entonces, ellos tienen ese error de que dicen que la fe no va sola, y que cuando dice no por obras se alcanza la salvación, ahí se está refiriendo a las obras, características particulares de la dispensación judía en el Antiguo Testamento, como circuncidarse, etcétera, etcétera. Entonces ahí hacen una mezcolanza que les lleva a tener una falsa doctrina. En primer lugar, entonces, la fe va sola. Esa es la primera refutación que voy a decirles ahora. La fe va así sola. La fe es el único, por así decirlo, requisito para alcanzar la salvación. La fe es lo único. Y digo requisito entre comillas porque la fe en sí no es ni siquiera un requisito, porque la fe no existe. La fe no es una obra, ni es un requisito, ni es una condición estrictamente hablando. La fe es algo nomás. Es un regalo de Dios que no es obra por definición, y que es un instrumento que solo sirve para agarrar la gracia de Cristo, para agarrar a Cristo mismo, su justicia, al creernos que Él nos da su justicia al morir en la cruz y pagar nuestros pecados, nuestras deudas, para darnos su justicia gratuita. Entonces, la fe, por definición, es sola, y encima no es ni una condición ni es un requisito, es algo, un instrumento que se aferra de Dios. Y al católico decir que esa fe tiene que estar con obras, está sacando el papel de la fe. Por eso la confesión de Westminster dice claramente que la fe que justifica al pecador no
no es acompañada por las obras que proceden inclusive de la fe, obras justas que proceden de la fe, o otras gracias que acompañan a la fe. No, nada de eso. La fe es lo único que justifica al pecador. Y Pablo en muchos pasajes pone en contraposición la fe y las obras de la ley para decirnos algo. Yo puse acá el Poxipol porque el Poxipol es un ejemplo. El Poxipol tiene dos, por así decirlo, dos envoltorios, como las pastas de dientes, que son envoltorios y después sacas la tapita, le apretas así, sale la pasta de dientes, pero son más chiquitas y están separados. Luego le soltás un envoltorio y le sacas un poquito de esa masita, le pones acá, por ejemplo. Ahora sacas el otro envoltorio donde está la otra parte del otro Poxipol, y cuando le juntas esos dos y mezclas así con algo, queda un pegamento re fuerte. Separado no hace nada, pero le juntas y queda pegamento re fuerte. Así también, la fe, el primer envoltorio, para que funcione, tiene que ir con la otra parte. Ahora, si a este le sumas otra cosa acá y querés juntarle al otro, no va a servir más, no pega. Este envoltorio con otro sí se pegan. Así también la fe fue hecha para pegarse solamente a la gracia, a aceptar la gracia de Cristo. Fue preparado para eso. No fue para nada más. La fe tiene que estar solo. La fe solo fue hecha para agarrar de la justicia de Cristo y nada más. La fe es sola, hermanos. Y no va con las obras de la ley, hermanos. Y ahora otros dirán, ahora pasamos a la otra parte, pero la fe va con obras, con las obras de caridad, van a decir. Porque cuando Pablo contrapone a es por fe y no por las obras de la ley, solamente está contraponiendo a las obras que son la circuncisión y esto y esto y esto y esto. Entonces la fe no va sola, la fe va así con las obras de caridad. Pablo estaba hablando a judíos, no estaba hablando todo, estaba hablando a judíos que practicaban la circuncisión, como en Gálatas, y eso era lo que Pablo dijo que no había que hacer más para alcanzar la salvación, pues ya pasó la dispensación del Antiguo Testamento. Solo eso es. Pero ahora hay que hacer obras para justificarse delante de Dios. Por la fe, ¿no? Claro, pero la fe viene con obras y las obras con la fe son lo que se alcanza, lo que permite alcanzar la justificación. Pero la respuesta a eso de que ellos dicen que cuando Pablo dice no por obras, es no las obras de la circuncisión, etc. La respuesta, la refutación a eso es sencillo. Quiero que vean un versículo que dice Romanos 3:20. Dice, porque por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él. Romanos 3:20. Ninguna carne será justificada delante de él por las obras de la ley. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Por la ley es el conocimiento del pecado. Aquí Pablo está diciendo que solamente el circuncidarse, solamente el obedecer eso, el circuncidarse y seguir los otros ritos judaicos, solamente el hacer eso, esos ritos judaicos, solo son esas cosas, esas obras que te van a mostrar que sos un pecador, que te van a decir, ay no, yo no quiero hacer eso, ay, eso me hace pecado. No, solo es eso, solo son las obras de la circuncisión y esto. No, sería ridículo afirmar eso. Sería como achicar
las obras en solamente 2 o 3 obritas. Y encima que son algo que solo los judíos hacían. Porque acá está hablando justamente un poco antes, dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo se sujete al juicio de Dios. Dice, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Cuando dice todo el mundo se sujete al juicio de Dios, no dice solamente el pueblo judío, sino todos, los gentiles también. Por eso nadie se justificará por las obras de la ley. Y en este caso las obras de la ley no son solamente la circuncisión y eso. Además, Romanos 7 te dice que las obras de la ley, que la ley ahí no es solo la circuncisión, sino que abarca la ley moral, lo que están en los 10 mandamientos. Y que de ahí se sacan muchos principios, muchas leyes más aún. Romanos 7 dice que Pablo, cuando vio la ley que dice no codiciarás, esa ley, que es la ley moral, que no son la circuncisión y lo que los judaizantes predicaban, dice, con solo ver ese mandamiento, avivó toda clase de pecado. Y el no codiciarás, además que es una ley que va a lo profundo, a lo íntimo del corazón. No son las obras de la ley como la circuncisión, hacer fiestas judías, que son propios de leyes propias del pueblo judío. No codiciarás es la ley moral, que también está claro para el pueblo judío, pero es la ley moral, que según los católicos, eso también es válido. Ahora son los mandatos de Jesús también, la ley moral, y claro, ¿no? Y que según los católicos es los mandatos de Jesús y la ley moral tiene que estar con la fe para ser salvos. Pero Pablo acá usó la ley como eso, como esa ley moral. Y también acá, como yo les dije, en Romanos 3, dice que todo el mundo se cierre la boca, porque por las obras de la ley, y ahí las obras de la ley son todas las obras, no solamente la circuncisión y esto, por la circuncisión y eso no hacen todos los pueblos. Entonces, todas las obras de la ley aquí, que Pablo siempre dice y contrapone con la fe, son la ley moral y toda la ley que está escrita también en los corazones de todos los que tienen conciencia, y que son todos los hombres que tienen conciencia. Y es la ley escrita en el corazón, es la ley moral que también está expreso en la Biblia. Romanos 2 dice eso, dice que los mismos gentiles tienen la ley escrita en sus corazones, que le dicen que está bien y que están mal. Y si ellos desobedecen esa ley escrita, están pecando también. Romanos 2, 14 al 15 dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley, la ley escrita, ¿no?, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándolos o excusándolos sus pensamientos unos a otros. Y este pasaje dice que todos van a ser juzgados por las obras que hicieron, sean los gentiles o los judíos. Y los judíos tienen más condenación porque tienen bien clarito la ley escrita. Y los gentiles también, si no aceptan a Cristo y no cumplen los mandamientos, van a demostrar que son pecadores y que tienen que ser juzgados. Pero solamente el Evangelio le va a poder salvar, pues por algo Jesús vino, para que nadie se justifique por las obras, porque es imposible, sino que se justifiquen por la fe y por la obra de Cristo.
en la cruz completa. Entonces, ahí los católicos erraron también en eso, en decir que las obras de la ley son solamente la circuncisión y esto. Pero ellos hacen ese argumento, vivos ellos, hacen ese argumento porque ven por todo lado que Pablo dice, por fe es la salvación y no por las obras de la ley. Pero Pablo a veces ni pone las obras de la ley, solo pone obras. Porque Pablo sabe que son todas las obras. Por ejemplo, Efesios 2:8. Por gracia sois salvos y no por obras, para que nadie se gloríe. Dice eso Pablo. Ninguna obra. Y además, quiero refutar que ellos dicen, sí, es por la fe y por obras que se salva. Por obras. Donde esas obras, como yo dije, no son para ellos la circuncisión. Sino cuando dice fe y obras se salva, dicen ellos, estas obras son las obras de la ley moral, las obras de caridad que Cristo encomendó. Pues dice en Santiago 2, dice que la fe se perfecciona por las obras y se justifica no solo por la fe, sino por las obras, dice Santiago. Ese es pasaje más que se refiere. Entonces ellos dicen que son salvos la gente por la fe y por las obras, donde las obras aquí en esta división para ellos no son la circuncisión, claro, y eso, sino que la fe y las obras salvan. Ahora bien, quiero refutar esto, porque cuando Pablo siempre pone, son por la fe, por ejemplo Romanos 4, que es por la fe y no por las obras. Cuando dice obras, se refiere a obras, todo tipo de obras y obras justas y obras de caridad. Cuando dice Pablo, es por fe y no por obras. Entonces los católicos cuando ven fe y no por obras dicen, no, está mal. Y la excusa, y ponen esta excusa, como yo dije. Pero ¿qué dice Romanos 4? 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. El 5. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4:2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. Pablo claritamente contrapone fe y obras, y no obras. Fe y no obras, acá hay una contraposición. Y cuando dice estas obras se refiere a todo tipo de obras y encima a las obras cristianas, a obras justas que Abraham podía hacer, a las obras buenas de caridad. Pues hay algunos católicos que dicen, al ver que es imposible que uno tenga una obra buena, perfecta, entonces dicen, entonces nadie se va a salvar porque nadie puede hacer una obra perfecta, más fe para salvarse. Entonces dicen, no, son obras de una buena intención, que Dios las acepta porque salen de un buen corazón, aunque no sean perfectas. Y cuando dice fe y no por obras, aquí se alcanza la salvación. Claro, ellos dicen que es la circuncisión eso. Pero cuando ellos dicen fe y obras, se alcanza la salvación. Cuando dicen estas obras, están excluyendo a todos los que hacen obras impías. Impías. Y para ellos acá son obras que son buenas y que tienen algo de mérito. Dios por la fe hace que sea meritoria esta obra y tengan algo de valor. Pero Pablo acá se está refiriendo
a obras perfectas, aunque sea también a las obras que tengan mérito, aunque no sean también tan perfectas, a todo tipo de obras. Pablo se está refiriendo aquí. ¿Por qué? Porque acá, tanto como en Efesios 2:7, Efesios 2:8, las obras no está refiriendo a obras casi que no tienen nada de mérito, sino a obras que son meritorias, obras de incluso cristianos, obras de Abraham, obras buenas. Pero Pablo dice, solo por la fe y no por las obras buenas de esos cristianos, aunque tengan algo de mérito. Nada de obras. Aunque sea una obra tremendamente meritoria, nada de esas obras buenas va a salvar. Nada. Es solamente por fe. Eso es lo que dice aquí. Y Pablo le está hablando a cristianos en Efesios. La fe se alcanza, la salvación se alcanza solo por la fe y no por las obras que ustedes hagan. La gracia, por la gracia de Dios sois salvos. Es solo por la fe que se alcanza la salvación. Bueno. Y ahí ya refuté eso de todo eso. Ahora, otro pasaje que refuta lo que ellos dicen es, bueno, creo que acá, Hechos 4:12, dice, en ninguno otro hay salvación, solo en Cristo. En nosotros mismos no hay salvación, solamente Cristo da la salvación. Cristo da la salvación. Y ahí cuando ellos dicen que es por la fe más las obras, están tirando abajo la obra de Cristo en la cruz. Están teniendo algo de méritos ellos, quieran o no. Pues es solo la fe en Cristo, en lo que hizo en la cruz, Él, que se obtiene la salvación. Al contrario, lo que ellos piensan es distinto. Ellos quieren maquillar un poco eso y van a decir, sí, solo en Cristo hay la salvación, sí, claro, sí. Pero Cristo, por la gracia, Cristo, Dios nos da buenas obras y eso implica que ahí nos salvamos por la fe y las obras, hay salvación. Pero es como que hacen un círculo y siempre están así, Cristo, salvación, obras, Cristo, salvación, obras, infinitamente así. Y nunca se concluye nada, pues ellos hacen que la salvación dependa de vos y de Cristo. Entre vos y Cristo hay un círculo así, jugando ahí. Y la salvación en el medio, y vos y Cristo, y te da obras, y vos por las obras alcanzás la salvación, y ahí tenés más gracia, y Cristo te da las obras, y vos por tus obras te salvás, y por medio de la salvación Cristo te da obras, y ahí vos con las obras te salvás, pero nunca hay una salvación completa. Pero acá dice, en ningún otro hay salvación. Por lo tanto, es necesario solamente la fe para salvarse y no obras. Hebreos 10:14 creo que también dice que una vez por siempre ya santificó, hizo perfectos. Una vez por siempre en la cruz hizo perfectos a los santificados. Ya Dios ya le declara justo. Otra cosa que ellos no aceptan es la imputación de la justicia, es que Dios te declare justo ya de una vez por todas. Ellos no aceptan eso, como eso no existe, esa palabra imputación, dicen. Pero acá en Romanos 4, como les mostré, dice que cuando Abraham creyó, dice, se le consideró la justicia del Hijo de Dios. Si Abraham creyó y se le fue otorgada por justicia a él. Se le dio la justicia de Cristo cuando él creyó. Se le consideró justo por la fe. Y considerar justo es como que regalarle la justicia, aunque no sea justo. Porque solo la justicia de Cristo es que hace justo a una persona, aunque uno no sea justo. Por eso es por la fe sola que se alcanza la salvación. Y bueno, ahora les quiero citar una cita de John Owen que nos aclara más la definición de Westminster, que no es por ninguna obra
más fe que se alcance la salvación. Miren, aquí dice, decimos, dice John Owen, que la fe justificadora solo se encuentra en aquellos que son hechos partícipes del Espíritu Santo y por él unidos a Cristo, cuya naturaleza es renovada y en quienes hay un principio de toda gracia y un propósito de obediencia. Hasta ahí casi que se concuerda un poco con lo que dicen los católicos. Solo que decimos que no es ninguna otra gracia como la caridad, ni ninguna obediencia la que da vida a esta fe. Más bien es esta fe la que da vida y eficacia por sí misma a todas las demás gracias y la que da forma a toda obediencia evangélica. Por lo tanto, la fe tiene que estar sola. Es la fe la que nos hace apropiar de la justicia de Dios, y ahí tenemos las buenas obras como resultado, que son nada más y menos las obras de Cristo en nosotros. Pero primero tiene que estar la fe sola, ¿no? Y nada de otra obra. No, primero está la fe, que se apropia de Cristo. La fe sola tiene que ser sí o sí. Tiene que estar ahí, sí o sí. Y bueno, hasta aquí quiero terminar con esto. Pero antes, refuerzo nomás la idea. La principal idea que quiero sacar de acá, que ellos están ignorando la gracia de Dios, están ignorando la obra de Cristo en la cruz, y por eso Pablo decía, Gálatas 6:14, lejos esté en mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo se gloriaba en la obra de Cristo y no en él mismo, nada de sus obras, sino en la cruz sola de Cristo, sola la cruz. Ahí también está la salvación sola. En ninguna otra salvación, en Cristo nomás. También Pablo dijo en Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley, todo tipo de ley, fuese la justicia, por demás murió Cristo en la cruz. Los católicos pisotean la cruz de Cristo, inclusive en todo lo que hacen, también en la Eucaristía, también al participar de la Santa Cena de ellos. Ahí, como que quieren crucificar con sus símbolos a Cristo siempre. Quieren obtener siempre la salvación por crucificar siempre a Cristo. E ignoran la gracia de Dios para siempre. Y bueno, y los católicos tienen claro otras cosas erradas que también demuestra que tienen una fe errada. También dicen que hay que aceptar a ciegas todo lo que dice la Iglesia Católica y eso te salva. Aunque vos no sepas todo, y la Biblia también, aunque vos no sepas todo, tenés que aceptar con un acto de fe todo, a sentir así. Y solo algunas creencias ahí particulares tenés que saber, pero vos tenés que tener una fe a ciegas prácticamente, te dice. Y así te ciegan, te sacan los ojos para meterte en un círculo de Cristo obra, salvación, salvación, obras Cristo, y nunca te dan la salvación. Por eso es importante entender que la fe sola es lo que te hace salvo de pura gracia. Por eso Pablo dice, es por fe para que sea por gracia. Dice, clarito, ellos quieren mezclar todo y el diablo está ahí, el diablo está ahí. Ahora otro razonamiento. Si lo que Pablo dijo en Gálatas 2 como obras de la ley, o en todo el libro de Gálatas como obras de la ley, se refiere a solo las circuncisiones y otras obras, estaría esa carta como sirviendo de nada para hoy en día. Pues acá, por ejemplo, en América Latina, no hay muchos judíos que digamos. Bueno, ahora están volviendo muchos cristianos que son medios judíos. Pero ¿qué le decís a uno que está en una religión distinta a los judíos, como los mormones?
Ellos tal vez siguen los mandamientos de Jesús y nada de los mandamientos judaicos. O, no sé, Mahoma, yo qué sé. La carta de Gálatas es para todos, es universal, porque las obras escritas, la ley escrita en nuestro corazón, revelan cuáles son las obras que se deben hacer y sin las cuales nadie, si no hace esas obras, si incumple esas obras, esa persona está condenada. Todas las personas están condenadas por no cumplir las obras que la ley dice que hagan. Por lo tanto, el único que salva es Cristo. Pero los católicos dicen, no, las obras de la ley no son. Pero Pablo dice claramente, es por fe para que sea por gracia, hermanos. Bueno, con esto me despido. Que tengan un buen día en Cristo Jesús. Y las próximas clases, ya estoy buscando. Las próximas clases voy a hablar sobre dos errores. En la próxima clase, dos errores sobre el error de algunos arminianos sobre lo que es la fe. Y el error de unos antinomianistas y hipercalvinistas que dicen que la justificación, un creyente ya, un elegido ya fue justificado desde antes nomás, y la fe solo sirve para tener una buena conciencia. La fe en realidad no es nada más que eso, pues ya es justificado. Pero bueno, tengo muchos escritos acá, por ejemplo, de John Owen, que refutan esa idea también. Bueno, hasta aquí les dejo. Espero que les haya servido.